¿Has llorado alguna vez desesperado por tus fracasos delante de Dios, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus familiares, con tus amistades o con creyentes, pero sobre todo también con Dios? ¿Has llorado alguna vez desesperadamente? Yo sí, muchas veces. He tenido que llorar y me he quedado asombrado cómo he podido ser un desastre tan grande para con Dios, hacer exactamente lo contrario de lo que me había propuesto y fracasar con los que más quiero y hacerles daño. Y a veces esto incluso ha producido en mí una desesperación tal que algo me decía, ¿por qué no lo dejas de intentar? ¿Por qué has fracasado tantas veces? Pero entonces sentí a Dios en mi vida, a través de su palabra, a través de algún mensaje, alguna persona, algún libro, alguna canción, algún recuerdo que me decía, tú eres un hombre que puede vencer. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tú tienes a mí, me dijo Jesús, que he muerto por ti, intercedo por ti, estoy a tu lado, te ayudo, te defiendo. O también en situaciones, no solamente de ese tipo, sino también en situaciones donde las cosas se han puesto tan difíciles, tan inexplicablemente complicados, contrarias, para dejar por completo los proyectos de mi vida, para no seguir adelante. Y entonces el Señor dijo, yo estoy a tu lado, te voy a defender, voy a luchar por ti, te voy a animar, te voy a hablar y te voy a levantar. Pues eso es lo que queremos hoy ver, precisamente cuando hablamos de que tú tienes un abogado, un intercesor. Eso es lo que nos toca en este tercer mensaje en la carta de Primera de Juan, en los capítulos 2, 1 al 6. Pero antes que esto, quiero haceros recordar lo que pasó al final del ministerio de Jesús. Jesús estaba en la última cena haciendo cosas que para los discípulos les parecía rarísimas. Tomaba el pan y decía que esto era su cuerpo, que iba a ser entregado por ellos. En la vida habían visto algo así. Nunca habían escuchado a Jesús, a su maestro, decir esas palabras tan raras. Encima cogió una copa y dijo que eso es la sangre del nuevo pacto que será derramado para el perdón de vuestros pecados. ¿Pero a qué viene eso? Y Pedro, despistado, y con los otros apóstoles empezaron a discutir quién iba a ser el mayor próximamente ahora en Jerusalén, aquí, para ocupar el trono y gobernar. Cuando Jesús empezó a hablarle, y Jesús le dijo cosas tremendas. Dijo, Pedro, voy a orar para que cuando tú me abandones y vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. Pero no se lo podía creer. ¿Pero qué se le ha ocurrido al maestro que me conoce, que yo en la vida jamás, bueno, estos a lo mejor, estos sí, estos otros sí, pero yo, Pedro, llevo 3 años y pico con mi maestro, comparto todo, comida, andar, predicar el reino. Estamos hablando de ocupar cada uno el gobierno sobre Israel, sobre este mundo, que Él es el Mesías. Yo no te voy a negar jamás, dijo Pedro. Y Jesús insistió y dijo cosas mucho más graves todavía. Dijo, tú me negarás 3 veces. Pedro no podía creer. Y yo, jamás. Y todos sabemos lo que hizo, ¿verdad? Y todos sabemos cómo lloró. Y todos sabemos cómo Jesús tuvo que ir a su encuentro y restaurarlo. Porque Jesús dijo, voy a orar por ti. Para que cuando vuelvas, quiere decir, después de haberte apartado de mí,
vuelvas, seas restaurado para cuidar de los tuyos, de los míos en ese sentido, que son los tuyos. Lucas 22, aquí tenemos la palabra escrita. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos como si fuerais trigo. Es como ves en San Mamés, donde nosotros vivíamos, tienes un cacharro, pones el trigo, la paja, y la paja se pierde. Es lo que Satanás intentó hacer perder a Pedro como paja que iba a ser quemada, que Jesús iba a bautizar con fuego, con la ira de Dios, y que iba a perderse completamente. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú cuando te vayas, hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Recordemos cuán importante es oír a Jesús, vivir con Él, en el sentido de verlo y tocarlo en nuestra experiencia, pero también esto se basa en que los apóstoles como Pedro, el primero, pero también Juan el que escribe, podían decir, nosotros hemos oído a Jesús, al Hijo de Dios, hemos visto, hemos contemplado a Jesús realmente Dios nació en Belén, se hizo hombre, un ser humano, y vivió entre nosotros, y es real. Y cuando murió en la cruz, era real. Porque si no fuese real, ¿cómo nos podría socorrer? Si no fuese el que se hizo un ser humano. Y Él conoce las tentaciones, sabe lo que es la debilidad humana, ha vivido entre nosotros, y su muerte es real. Y su resurrección es real. Y comieron con Él pan y peces después de la resurrección. Era real. Hace poco estuve hablando por teléfono con alguien, que le tengo evidentemente mucha confianza, porque es un familiar enfermo, y tiene todo claro en cuanto a Jesucristo. Pero cuando digamos de la realidad de la resurrección de Jesús, dice Jesús, Él murió por mis pecados, fue sepultado, pero quedó en la tumba, no resucitó. Digo, ¿cómo que no? Él resucitó, porque si no estuviera vivo, ¿cómo podríamos orar a Él? ¿Cómo podría ayudarte? ¿Cómo podrías experimentar su poder en tu vida si estuviera muerto? Él ha resucitado. Cuán importante saber que a Jesús lo oyeron, lo vieron, lo contemplaron y lo tocaron. Y que nosotros también podamos tener experiencias donde podemos decir, hemos escuchado también a Dios, hemos visto a Dios y hemos tocado a Dios. Entre otras cosas, queridos, porque nosotros cuando leemos la Biblia atentamente, yo por lo menos a mí me pasa, y espero que a ti también, y si no te pasa, pues pida a Dios que te pase. Yo leo, por ejemplo, como Jesús fue acusado falsamente. Yo escucho a Pilato, sus palabras, a Herodes, a los sumos sacerdotes, a la multitud. Yo la veo. Yo puedo palpar cuando Tomás mete sus dedos en las llagas de Jesús. Yo veo que Jesús tiene llagas de verdad, lo toco, porque la palabra de Dios es tan viva y tan bien escrita que transmite lo que realmente ellos experimentaron para que nosotros podamos experimentar lo mismo. Y es tan importante que cuando nosotros leamos la Biblia, pidamos a Dios que nos revele lo que realmente pasó, que nos haga vivir aquello. ¿Y cómo no va a ser posible? Si yo, por ejemplo, veo un documental sobre el volcán, cómo es la erupción, cómo es el ruido, lo veo en la televisión y me parece que ya no tengo que ver ningún volcán porque ya lo he visto, ya lo he experimentado, porque ahí, en la misma televisión, en este rato lo he experimentado. O cuando yo digo a Beatriz, mira, a esta isla no tenemos que ir ahí en el Pacífico, tan precioso. ¿Por qué? Porque ya hemos estado por la televisión. Ya podemos ir a otros sitios que no conocemos.
sea que nosotros podemos experimentar a Dios de una forma cercana y real. ¿Y qué hemos aprendido? Pues recordando un poco, os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Porque el que no ha oído, el que no ha visto, el que no ha palpado en el sentido de que no ha percibido que Jesús es real, que es realmente el Hijo de Dios, le falta el poder tener esta comunión con Dios y con el Padre. Y no solamente esto, sino cada vez que leamos la palabra de Dios, cada vez que la leemos de esta forma, que la experimentamos, nosotros podemos entrar en la comunión que el Padre tiene con su Hijo y el Hijo tiene con el Padre. Y podemos sentir como el Padre sintió cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos sentir el corazón de Dios y podemos tener comunión con Él. Y cuando Jesús dijo, aquí entrego mi espíritu a ti, podemos tener esta comunión con el Hijo que tiene esta confianza con el Padre y muere por nosotros, etc. Mateo 11:27 habla que es importante experimentar el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas y el poder del Espíritu Santo que nos hace vivir la palabra de Dios y la vivifica en nosotros y que nos da una revelación real de quién es Dios en realidad. Jesús dijo, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y vosotros le amáis, dijo Pedro, que lo había visto. Vosotros le amáis a Jesucristo a pesar de no haberle visto, y aunque no le veis ahora, creéis en Él, y entre paréntesis, como si lo hubierais visto. Creéis en Él como yo, que le he visto. ¿Qué más da? ¿Cuál es la diferencia? Por mi testimonio podéis verle, y por leer su palabra, por Espíritu Santo. Y creéis en Él, y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso. Y también hemos visto que cuando nosotros conocemos a Dios que es luz, es cuando entendemos lo que es pecado, que es todo lo contrario. Cuando vemos a Dios como es, sabemos lo que es pecado, porque es contrario a Dios. Y tenemos que ir a Dios para tratar este pecado en nuestra vida y confesarlo, ser perdonados y ser limpiados para poder avanzar. Por eso hemos tenido el tema el último domingo, perdóname y límpiame, en 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Y hemos leído, pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué hace hoy la gente para tener una buena conciencia si no van a Jesucristo para ser perdonados? Simplemente niegan a Dios, niegan su palabra, niegan sus conceptos, niegan su ética, sus propósitos para nuestra vida. Y dicen, no existe. Entonces, cuando no hay ninguna norma, no hay pecado, si no hay normas, no hay pecado. Si no hay unos valores como Dios tiene, pues no pecas. Y la gente hoy en día, cuando tú escuchas y hablas, muchas veces niegan que tengan pecado en sus vidas. Dicen, yo soy buena persona, porque niegan a Dios, niegan los mandamientos de Dios, que dice, no tendrás otro Dios al lado de mí. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No mentirás, no robarás, no adulterarás. Aunque miran con sus ojos y están llenos de deseos de ver la pornografía y mirar y codiciar cosas, ellos niegan que esto sea pecado, porque para ellos simplemente dicen que eso es normal. Niegan a Dios y así solucionan el problema. Pero eso no es solucionar el problema. Es aplazar, porque un día se van a encontrar cara a cara con Dios.
con Dios que es luz. Y si ellos han negado el pecado, Dios les va a mostrar que se han engañado a sí mismos. Es importante que nosotros conozcamos a Dios, que reconozcamos nuestro pecado, que hagamos frente a la realidad y busquemos en Dios el confesarlo, ser perdonado y ser librados. Por eso dice el versículo 9 aquí, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Recordemos que si confesamos nuestros pecados, somos perdonados, somos limpiados incluso también de todas las actitudes malvadas, podemos tener una conciencia limpia, una relación limpia con Dios, un nombre limpio delante de Dios también, y la libertad de estar en la presencia de Dios y vivir delante de Él, con buena conciencia. Dios me perdona, Dios me limpia, pero también tengo que restituir. Y ahí quiero recordaros que hay personas que todavía, siendo cristianos, no avanzan. ¿Por qué? Han confesado pecado, sí, han sido perdonados, sí que han pedido ser limpiados, pero realmente no han restituido el mal que han hecho, las relaciones estropeadas, el dinero robado, las mentiras, el engaño, toda la maldad que han cometido, no han ido a pedir perdón. Una de las cosas que son señales de que una persona realmente, el amor de Dios ha hecho algo en su vida y hay un cambio en esta persona, es cuando empezamos a pedir perdón, confesar y también restituir. Por ejemplo, cuando yo me arrepentí, me convertí, a los 17 años, yo me acordé, porque Dios es luz y alumbra la conciencia y hace recordar el pecado, y me hizo recordar que cuando yo era niño pequeño, en el patio donde vivíamos, yo había roto un cristal, pero me había retirado con la pelota porque sabía que todo el mundo pensaba que era el otro vecino, el otro niño que era muy malo, que había roto el cristal. Así que me llevé la pelota para arriba, hice el hipócrita, el mentiroso, el que engaña, el que rompe y destruye, pero no da la cara, no arregla las cosas. Y para mí se pasó. El tiempo lo arregló. Hasta que Dios como luz entró en mi vida, como un Dios de amor. Y yo dije, yo por amor a este vecino, yo no puedo callar. Por amor al dueño de este cristal, yo no puedo quedar así. Yo tengo que coger mis ahorros, tengo que pagar por este cristal, tengo que ir al dueño de este cristal y confesarlo a él también y restituirlo. ¿Sabéis lo más maravilloso es cuando uno hace esto? Es cuando no solamente es perdonado por Dios, sino también por la persona al que has hecho daño. Y así he hecho a lo largo de mi vida cristiana, con mis padres, con mis familiares, con mis hermanos, con mis compañeros, misterios nacionales. Hace poco, el día 1 de mayo, me acerqué a la mesa de uno de los hermanos allí que expuso y dije, ¿sabes? Cada vez que te veo me avergüenzo de lo que había escrito un día por rabia, porque pensaba que lo hicisteis mal. Pero me di cuenta que no habéis sido vosotros, sino otras personas que hicieron mal. Y vosotros lo habéis hecho bien, perdóname. Así creo que tenemos que avanzar si queremos tener realmente comunión con Dios. Y ahora vamos a ver que Jesús es nuestro abogado intercesor. Capítulo 2, del 1 al 6. Dice así el texto de la Biblia. Mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio, la propiciación por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Antes que se me olvide, voy a empezar por el final, en este versículo. Dice lo que Jesús ha hecho por los suyos, también está a disposición de todo el mundo. De todo el mundo quiere decir los que todavía no son hijos de Dios.
todo el mundo de los que todavía no tienen comunión con el Padre, con el Hijo, con los cristianos. Aquellos que todavía no han conocido a Dios que es luz, que no han nacido de nuevo, que no se han arrepentido, no se han convertido, no son salvos. Nosotros podemos anunciarles que Jesucristo es la solución para tener libertad y poder en sus vidas para agradar a Dios. Pero vamos por partes. Dice esto y sigue diciendo, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Vemos aquí tres cosas que marcan la vida de un cristiano, que el amor de Dios ha hecho su obra en un cristiano, un hijo de Dios de verdad. Guarda los mandamientos de Dios, las cosas claramente escritas, mandamientos. Guarda su palabra, que también incluye los principios que vemos en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios no está todo escrito en el sentido literalmente, sino la palabra de Dios también nos lleva a conocer a Dios, su voluntad, por sus principios. Y luego también dice el cristiano, donde Dios ha hecho una obra en él, es uno que vive como Jesús vivió. Porque, queridos, ¿qué es pecado? Sino no vivir como Jesús vivió. Pues entramos en este párrafo de 1 Juan capítulo 2 del 1 al 6 y tenemos aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Y cómo llama a los receptores, a nosotros que leemos este texto. Él dice, mis queridos hijos. Quiere decir que Dios, cuando nos habla desde una relación íntima, personal, tierna. A sus hijos los llama hijos Dios, pero también los que enseñan la palabra tienen esa relación con aquellos que enseñan, no como, mira, yo soy el que te predico y tú eres simplemente uno más. Tú eres mi hijo, mi hija. Tengo esa relación. Quiero decirlo en el sentido también, queridos, que nosotros hemos, por ejemplo, hecho el discipulado de nivelación y hay preguntas, y también en la lección de 1 de Juan, hay preguntas que son personales. Yo dejo que la gente no lo rellene si quiere. Creo que es para su perjuicio. ¿Sabéis por qué? Porque cuando enfrentamos la palabra de Dios y la pregunta viene, ¿cómo aplicarlo a tu vida? ¿Qué está mal en tu vida? ¿Cómo cambiarlo en tu vida? Y no lo escribimos, fácilmente lo recordamos lo que Dios nos ha dicho. Creo que yo aconsejo que en ese momento uno lo escriba. Segundo consejo, yo digo, si quieres y yo no lo leo, pues es una cuestión de confianza. Pero yo digo, ¿para qué una iglesia tiene pastores? ¿Sabes lo que es un pastor? Es alguien que cuida. Es lo más cercano a un médico. ¿Qué harías tú con un médico si tú dices, voy al médico porque le voy a ocultar mis enfermedades? Me da vergüenza que esté enfermo. No tiene sentido. ¿Cómo es que no somos transparentes cuando hablamos con los que nos enseñan la palabra de Dios? Los que nos enseñan la palabra de Dios, ¿para qué nos enseñan? ¿Para que nos avergoncemos? No, sino para ayudarnos. ¿Para qué leen lo que tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿Para reprocharnos? No, para orar por nosotros y para ayudarnos a que estas cosas pueden ser mejoradas y para a lo mejor hablar con nosotros sobre algún texto que nos pueda ayudar para tener victoria. Y ahora vamos a entrar en que Jesús es, cuando pecamos, el que nos salva. Pero también, cuando hablamos de salvación, recuerden, por favor,
las diferencias de salvación del pasado que nos da una posición delante de Dios que no la podemos perder jamás. Cuando nacemos de Dios, somos hijos de Dios porque hemos nacido como hijos de Dios, hijas de Dios, una vez por todas. Eso no cambia de un día al otro porque pecamos, no cambia. Es una posición que tenemos en Dios nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos, como en una familia. Cuando tú has defraudado a tus padres, por eso no has dejado de ser hijo o hija. Cuando tú has decepcionado por completo a tus padres, incluso te han dicho, mira, te tenemos que echar de casa para que reflexiones, porque así no se puede convivir contigo de ninguna forma. Toma tu vida y hazte responsable ya que quieres vivir a tu forma. Aquí no se vive de esa forma. No han dejado de ser los hijos de estos padres, ni los padres han dejado de ser los padres de estos hijos. Se ha roto la comunión, pero la relación se ha borrado, que son hijos, en algún sitio. ¿Se puede retractar? Tú cuando adoptas a alguien como hijo, ¿tú puedes retractarte de esta adopción? Nunca, jamás. Los demás hermanos tienen que aceptar que tienen otro hijo, otra hija, aunque sea adoptado, no sea natural ni siquiera. Pero esas relaciones, esta posición que tenemos en Dios, queridos, es la salvación del pasado que no se pierde, no se puede perder. Te podría citar un montón de versículos que hablan de la posición que tenemos en Cristo y que no se puede cambiar esta posición, que la tenemos. Tenemos perdón de todos nuestros pecados, por ejemplo. Y habla de cuando Jesucristo murió hace más de 2000 años. Murió por todos mis pecados. Ya pagó. Ya no hay Dios juez que me va a condenar porque Cristo ya pagó. Pero sí que tengo un Padre con el cual yo tengo que cultivar y cuidar mi comunión. Salvación presente. Practicar el ser hijo. Una cosa es ser hijo adoptado. Vivía de cualquier manera antes de ser adoptado. Vestía de cualquier forma. Comía de cualquier manera. Hablaba como me daba la gana. Soy adoptado por una familia decente, educada, que tiene recursos. Cuando soy adoptado, automáticamente tengo esta posición. Pero tengo que aprender a vivir así. Eso es lo que ocurre cuando Dios nos acepta como hijos. Nos adopta y nos da una relación que no podemos perder porque es la salvación en el pasado, que tiene efecto en el presente y eternamente, pero luego entra la salvación presente, que es la práctica de esta posición constante. Y soy un hijo que se va a ir perfeccionando y tengo que cuidar mi comunión con Dios. Por eso dice, mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Eso suponer que Dios no puede decirlo de otra forma. No puede decir, os escribo estas cosas para que pequéis un poco menos, cada día un poco menos. No, porque Dios es santo. Dios sabe el daño que hace el pecado. El otro día estuvimos hablando en mi casa y dije, mira, el pecado es como una serpiente mortal que tienes cerca de tu vida. O la matas o te mata a ti. O esta serpiente tú la matas o ella te va a matar. Por lo cual Dios no va a describir, os aconsejo que os dejéis picar poco por la serpiente mortal. Os escribo para que no pequéis, porque la paga del pecado es la muerte de alguna forma. Nunca trae vida, nunca trae libertad, siempre trae esclavitud, siempre destruye algo. Mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y otra vez la pregunta, ¿qué significaría eso, que no pequéis? Al final de ese párrafo lo aclara. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Dios no va a decir,
intenta vivir un poco como Jesucristo. Se va a decir, vive como Jesucristo. Es mi meta hoy y mañana y todo el rato, en todas las circunstancias. Vive como Pablo, que dijo, Cristo es mi vida y morir es mi ganancia. O Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive de tal forma que no peques y vive como Jesús vivió. Recordemos, pecado es errar, fallar. El blanco es el carácter de Dios, es el propósito de Dios para nuestra vida. Es el amor de Dios. El no coincidir con Dios es pecar. Transgredir, cuando Dios dice claramente, no adulterarás, no fornicarás, no mentirás, es transgredir, es romper este mandamiento. Hacer lo contrario. Rebelarse es rechazar, no querer hacer lo que Dios dice. Hoy no quiero hacer lo que Dios quiere. Yo sé lo que tendría que hacer, pero no me da la gana. ¿Tú crees que un cristiano puede hacer eso? Estoy seguro que lo haces más de las veces que tú te puedes imaginar. Porque mira los resultados. ¿Por qué hacemos las cosas que sabemos que no deberíamos hacer? 1 Juan 2, 1 al 2, entonces, para recordar, mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio, la propiciación por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Después de haber leído no pequéis, dice, pero si alguno peca, porque Dios nos conoce, es entrañable con nosotros, se compadece de nosotros. Es un Dios realista que no cierra los ojos ante nosotros, sino nos ve y ve cómo el pecado puede destruir nuestra vida y cómo puede dañar nuestra relación con otras personas. Cómo puede también afectar nuestra comunión con Él y con los hermanos de la fe. Nuestro testimonio puede afectar. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿Te das cuenta lo que dice? ¿Ante quién tenemos un intercesor? Dice ante Dios, el juez, que está errado todo el día contra el pecado y condena a la condenación eterna. ¿Cuando pecamos? No. Dice ante el Padre, con el cual tenemos una relación que no se puede romper, que no nos va a condenar, que no nos manda al infierno, jamás. Me entristece escuchar buenos mensajes en internet, como algunos que escuché precisamente de unos amigos, que amenazan con que si pecamos vamos al infierno. ¿Pero qué es eso? ¿Qué relación de Dios con sus hijos es esta? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está la relación que no se puede perder? Evidentemente, eso no es verdad. Nosotros no podemos ser amenazados por un Padre que nos manda al infierno, sino que Él nos ha dado un intercesor, a Jesucristo el justo. Y vamos a ver lo que Él va a hacer. Él es el sacrificio, la propiciación por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primeramente, 1 Juan 2:1, otra vez. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿Qué es un intercesor en este caso? Es un ayudador. La palabra en el original es mucho más amplia a que jamás se podría traducir en una sola palabra en castellano. La palabra en griego que habla aquí de Jesucristo, de quién es y lo que hace y cómo Él nos ayuda, dice Paracletos, uno que es llamado a estar a nuestro lado. Pero algunos lo traducen como nuestro abogado. ¿Un abogado? ¿Quién es un abogado? Uno que está a nuestro lado cuando nosotros tenemos un problema legal, un problema con el Padre,
un problema con la iglesia, un problema con nuestra familia, con nuestro matrimonio, porque hemos ofendido también, pero sobre todo ante Dios, en el sentido de nuestro Padre. Ahí tenemos un abogado, el que va a ir a nuestra ayuda. ¿Qué hace? Él nos va a presentar ante el Padre de la mejor manera posible. Va a decir, mira, yo sé que Él ha clamado a mí para no volver a caer. Ha caído, es cierto, pero Él se esforzó. Era sincero. No ha entendido muchas cosas, es verdad también. No ha prestado atención a lo que está escrito en la palabra de Dios, también es cierto. No se dejó guiar por el Espíritu Santo, también es verdad. Pero yo doy mi palabra por Él, que es un buen chico, una buena chica, que quiero honrarte de corazón. ¿Tú crees que Jesucristo no es así? Algunos tienen a Jesucristo como que cuando pecan ya los señala, ya se retrae, ya se enfada. No, se compadece de nosotros, de nuestras caídas, de nuestras debilidades, de caer en las tentaciones, de nuestros problemas. Intercede ante el Padre. Por favor, levántalo. Por favor, perdónale. Por favor, límpiale de toda maldad. Por favor, recuérdale lo que yo he hecho por él. Hazle entender. Haz que el Espíritu Santo le ilumine, que la avive, que le fortalezca. Mándale a alguien para levantarlo. Manda a alguien que le diga algo que le puede fortalecer y animar. Mándale a alguien que le escriba algo. Guíale para que cuando abra el internet vea lo que necesita saber de mi parte. Animador. Animador es una persona que cuando, por ejemplo, hay un conflicto de guerra, y entonces ya todo el mundo dice, ¿cómo vamos a vencer en esta guerra? ¿Cómo no vamos a perecer? ¿Cómo no vamos a ser destruidos? Esto es imposible. Eso no hay quien pueda conseguir la victoria sin quedar totalmente arruinado. Entonces se levanta el animador y dice, queridos, vosotros sois llamados a vencer, a tener la victoria, a conseguir la libertad, a conseguir los objetivos. Sois capaces y te enseña y te hace ver lo que tú no viste y vas y sales. Consolador es uno que te consuela en vez de hundirte más. Aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres como Jesús cuando otros pecan? ¿Tú eres un abogado que sale a su defensa? ¿Tú eres un intercesor que intercede por él? ¿Tú eres un animador que levanta, que le hace ver cómo tiene victoria? ¿Un consolador? ¿O eres como el diablo, un acusador? Cada uno tenemos que pedir, creo a Dios, hazme más como Jesús, ¿verdad? Y ahora recuerda las negaciones de Pedro. Y mira lo que Pablo escribe. Y no se hace el apóstol santísimo que no conoce el pecado, no conoce la debilidad, no conoce la naturaleza pecaminosa, que se rebela contra Dios, que es inútil, que no puede obedecer a Dios, que no hay quien la domine por la propia voluntad, no hay ley de parte de Dios que la puede cambiar. Todo lo contrario, Pablo es sincero y dice, mira, te voy a contar lo que a mí me ha pasado antes de convertirme y desde que me convertí, desde que tengo el Espíritu Santo y mañana también tendré el problema. Y lo describe, léelo. Te leo aquí unos pocos versículos. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por sus leyes. No, acabo de decir que las leyes solamente le provocan a más pecado.
porque la naturaleza pecaminosa es tan mala que solamente aprovecha el mandamiento para provocar todavía más rebeldía en él. Dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado que hay en mí, diría. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que Jesús hizo? No solamente Él es el Paracleto, sino que nos dio también el Espíritu Santo, que Él dijo que era el Paracleto también, el que iba a venir a nuestra ayuda. Y Él es el poder que vence el pecado en nosotros. Miren lo que dice. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Y sabe lo que dice en este contexto? No hay ninguna condenación. ¿Sabe a lo que se refiere? A lo que acaba de decir. Es una condenación decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto que lo tengo atado sobre mis espaldas como un cuerpo muerto, que está muerto, que es un cadáver? Mi naturaleza pecaminosa, que me impide ser libre. Dice, por lo tanto, por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, ya no hay ninguna condenación de vivir así. Para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que es el Espíritu Santo en nosotros, es una norma, tiene el poder para vencer otra norma, otra ley, que es la naturaleza pecaminosa en nosotros. Por eso, el que no es salvo, que nunca se ha arrepentido, se ha convertido, lucha desesperadamente con sus propias fuerzas, va de fracaso en fracaso, de hipocresía en hipocresía, no va a ser justificado ante Dios jamás por sus buenas obras. Es imposible. No puede agradar a Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y no sirve negar a Dios, no sirve negar las normas de Dios, el carácter de Dios. No sirve. Dios está. Y Dios va a pedir cuentas. Y Dios te va a mostrar que el pecado es muerte. Y te va a llevar a la condenación eterna si no te arrepientes y te conviertes. Pero aquí, gracias a Dios, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo para vivir de una vida miserable. ¿Sabes por qué? Porque cada cristiano tiene el Paracleto del Espíritu Santo en su vida. Y tiene a Jesucristo como Paracletos, como ayudador. Y dice así, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Tenemos la naturaleza pecaminosa, pero no vivimos conforme a ella. ¿Por qué? Porque vivimos llenos del Espíritu Santo. Y cuando hemos fracasado, tenemos que hacer dos cosas. Arrepentirnos, confesar nuestro pecado, pedir que nos limpie, restituir si hace falta, pero sobre todo, pedir que el Espíritu Santo vuelva a llenarnos, vuelva a tomar el control y que Jesucristo interceda por nosotros. Y vamos a ver ahora esto, que Jesús intercede por nosotros. También Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. ¿Sabes? Cuando tú enseñas a obedecer a otros, tienes que primeramente obedecer tú. Si enseñas a otros a obedecer todo, lo primero tienes que obedecer tú todo. ¿Cómo va a ser posible? Jesucristo dijo, yo os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Como que Él que nos ayuda, Él que intercede, Él que hace de abogado, Él que es el sacrificio también por nuestros pecados. Volvemos a recordar, abogado quiere decir el que sale en ayuda para defendernos y poner las cosas
claras. Las intenciones de nuestro corazón. Lo que está mal, no negarlo. El abogado aquí es justo, no miente. Pero ¿sabes lo que ocurre con este abogado? ¿Tú has tenido algún abogado alguna vez en tu vida? Yo sí. Y puede ser que te salga gratis porque no tienes recursos, como nuestra hija, por ejemplo, tiene derecho a justicia gratuita, sale gratis el abogado, pero ¿sabes lo que ocurre? El abogado de Rebeca, aunque tiene justicia gratuita, no quiere cobrar solamente del Estado. Si defiende a Rebeca, quiere cobrar además, sea legal o no sea legal. Y si no, se niega a defender a Rebeca. ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que pasa con este abogado que es Jesucristo? Él pagó con su vida para poder ser nuestro abogado. Y es justo. No, su apelación siempre es justa y por eso siempre gana. Intercesor, Él intercede constantemente por nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos problemas en el matrimonio por haber discutido de mala manera y hemos metido la pata, podemos clamar a Jesús y decir, intercede por nosotros. Que nuestro matrimonio no se vaya a pique. Intercede por nosotros, intercede por mí. Dame sabiduría, Señor Jesús. Animador, cuando queremos tirar la toalla, Él dice, levántate, yo voy a estar contigo, yo tengo todo el poder en los cielos y en la tierra, cuenta conmigo, sigue adelante. Consolador. 1 Juan 2:2, Él es el sacrificio y la propiciación por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tengo que avanzar, queridos. Propiciación, dice aquí, Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué será eso? Quiere decir que es un sacrificio. En el Antiguo Testamento había muchos sacrificios diferentes. Es un sacrificio que satisface por completo la ira de Dios. La ira de Dios dice, el haberme ofendido y no haberme amado más que todas las cosas, haber amado más a su mujer, este hombre, que a mí, esto merece la muerte, la ira mía. Es la mayor ofensa que puede existir en el universo jamás. Amar a alguien más que a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios podría, por la ira, apartarnos, fulminarnos y desecharnos por completo. Incluso dejarnos morir. Dios deja morir gente. ¿Acordáis que hablamos de Ananías y Zafira, que cayeron fulminados por mentir al Espíritu Santo? Dios es un Dios severo. Es un Dios de ira. No solamente es un Dios de amor. Propiciación quiere decir un sacrificio que satisface la ira de Dios, pero también quiere decir que cubre el pecado. Vamos a ver por qué. ¿Veis aquí esta imagen? Más o menos así se imaginan los expertos el arca del pacto que estuvo primero en el tabernáculo hecho por Moisés, mejor dicho por su equipo, y luego estuvo también una réplica de esta arca en el templo, que fue destruido por los romanos y por eso este arca fue destruido o llevado, robado y no se sabe dónde está. A lo que vamos, ¿qué es este arca del pacto? Es un mueble y ¿qué tiene dentro en el cofre? Pues tiene entre otras cosas los 10 mandamientos de Moisés. ¿Y qué hacen los 10 mandamientos? Tendrás un solo Dios en el sentido y amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo vamos con esta ley?
hemos pecado contra Dios. ¿Y qué tendría que hacer Dios? Al ver la ley, y a nosotros tendría que fulminarnos. ¿Por qué Dios no fulminó al pueblo de Israel en el desierto y luego en la tierra de Israel? Porque Dios dijo, tengo un remedio, aunque sea por un tiempo solamente, y no valga para siempre. Pero, de momento, yo voy a aguantar mi ira y voy a mantener con vida este pueblo, aunque quebranta mis 10 mandamientos constantemente. ¿Sabéis cómo lo consiguió? Primeramente tenemos que reconocer otra cosa, que hay encima de la tapa, que hay una tapa, y que hay encima de la tapa, ¿lo ves? Hay 2 querubines. ¿Y qué son 2 querubines? Son los que representan la justicia, la ira de Dios, la gloria de Dios, su poder, sus derechos, y miran por ella. Y que ven lo que estamos diciendo, lo que Dios ve el pecado. ¿Y ahora qué ha hecho Dios para que nuestros mandamientos no nos condenen, estos mandamientos no nos condenen a nosotros? Dijo, un animal inocente va a tener que morir una vez al año. Y su sangre inocente, muriendo en lugar de los que merecen la muerte, tiene que ser puesta sobre esta tapa. Porque esta es la tapa de la propiciación. Que esta sangre satisface mi ira, aunque sea de momento, porque es un animal que muere en lugar de seres humanos y no es suficiente, pero de momento cubre las demandas justas de mi ley que me exigirían a mí la condenación de las personas. Y por eso se llama esta etapa propiciatorio. Y por eso el sacrificio se llama el sacrificio de propiciación. Por eso esa sangre sobre esa etapa se llama la sangre de propiciación. ¿Me entendéis lo que quiere decir propiciación? Es lo que el profeta Isaías dijo que va a ocurrir en el futuro cuando venga el Mesías. Él va a ser la propiciación por nuestros pecados. Dice así, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, pagando por nuestros pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho, pero su conocimiento, mi siervo justo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Ahí está nuestro paracleto, ahí está nuestra propiciación. Ahora otro tema, el último. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Después de todo eso lo que hemos visto, de que Dios se hizo hombre, estuvo entre nosotros de una forma real, nació realmente, vivió, murió realmente, resucitó de verdad, ascendió al cielo de verdad y está en el cielo como ser humano glorificado realmente allí, intercediendo por nosotros. Y que podemos confesar nuestros pecados y podemos ser limpiados de toda maldad y podemos levantarnos porque tenemos alguien que intercede por nosotros, que viene a nuestra ayuda, aunque nuestra naturaleza pecaminosa es traicionera
a no tener ni comparación con qué describirlo. Pero nosotros tenemos al Paracleto, el Espíritu Santo, tenemos al Paracleto, a Jesucristo, que está por nosotros, tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra para hacerse presente, para hacerse valer, para interceder, para intervenir, para hacer efecto su ayuda. No hay nada que lo pueda impedir. Es superior a todo. ¿Cómo sabemos que sinceramente le hemos conocido? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y la respuesta es si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Notemos algunas cosas aquí. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. El que niega a Dios, el que niega sus mandamientos, el que niega la justicia, la virtud de Dios, su carácter. Y por eso dice que no peca, que es buena persona. Pero realmente no ama a Dios sobre todas las cosas, para empezar, ni mucho menos, sino a sí mismo. Y no ama al prójimo como a sí mismo, sino primeramente a sí mismo. Si alguien le molesta, le elimina su vida. Lo dice el psicólogo. ¿Usted tiene a alguien que le molesta? Pues elimine su vida. Es una persona tóxica. No le ame, no se le ocurra. Usted se tiene que amar a sí mismo. Pues esto es pecado. Eso es no vivir como Jesucristo. Si hubiera sido Jesucristo, hubiera eliminado desde el principio, ni hubiera dejado entrar a Judas a mi lado, ni loco. Y a Pedro le hubiera tenido al margen ahí, comiendo aparte y hablando por ahí, escuchando de lejos, para que no le identifiquen conmigo, que soy el Mesías, que luego me niega 3 veces. Yo por mí mismo, si no aprendo de Jesús, haría eso con Pedro, pero no le tendría comiendo conmigo, durmiendo a mi lado, andando conmigo, enviándole a predicar, etc. Eso hace Jesús, y yo quiero aprender a ser como Jesús. Eso sí, yo quiero vivir como Jesús, y no quiero vivir como uno que se ama a sí mismo porque no ama a los demás, ni mucho menos a Dios. Dice aquí otra cosa también. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Queridos, aquí no dice el amor que tú tengas a Dios se manifiesta plenamente, no dice eso. Porque la carta de 1 Juan te dice cómo consigues tú amar a Dios, solo porque Dios te amó primero. ¿Por qué obedece el cristiano los mandamientos de Dios? Porque Dios le amó primero, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Tenemos en Cristo todo lo que hemos visto. Por esto uno se enciende el amor a Cristo, a Dios, a su Padre, y dice, no te quiero deshonrar, enséñame a vivir sin pecar, enséñame a vivir, Señor Jesús, como tú, cámbiame, límpiame de toda maldad, hazme obediente a tus mandamientos, a tu palabra, a vivir como tú. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios produce este amor en el Hijo de Dios. Y cuando esto ocurre, sabemos que eso solamente puede ser un hijo de Dios. No es uno que obedece los mandamientos porque tiene miedo a ir al infierno. No obedece los mandamientos porque tiene vergüenza de hacer lo contrario. No. Ama a Dios. ¿Por qué? El amor de Dios, el amor que Dios tiene hacia el Hijo de Dios, se ha manifestado con poder en su vida y ha superado este egoísmo, esta forma de pensar y de andar de una persona que no conoce el amor de Dios. O sea, cuando una persona dice,
Yo obedezco a Dios porque no quiero ir al infierno. Está diciendo no es cristiano. Porque no ha conocido el amor de Dios. No ha conocido la salvación. No ha conocido la salvación pasada de una posición de un hijo de Dios que no se lo merece, pero que ha conocido el amor de Dios en su vida. Ha conocido a Jesucristo. Está ganándose la salvación a pulso intentando obedecer a Dios. Y se engaña a sí mismo. Nunca va a ser justificado de esta forma. Nunca va a llegar al cielo por este camino. Tiene que arrepentirse y claudicar y reconocer, Señor Jesús, yo no puedo. Sálvame, perdóname, límpiame, restáurame, hazme un hijo de Dios. Y haz que tu amor en mí me haga guardar tus mandamientos, guardar tu palabra y vivir, Señor Jesús, como tú viviste. Más del Evangelio de Juan dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No. Nadie ama a Dios por su propia cuenta, no es capaz. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio, propiciación, quiere decir ahí, por el perdón de nuestros pecados. ¿Tú conoces este amor de Dios? ¿Has sido salvado? Si no, pide a Dios que lo que Cristo ha hecho por ti, que Él lo haga válido también en tu vida por medio de la fe. Se recibe el regalo de Dios por medio de la fe. Al creer a Dios, creer su palabra, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, como quien es, por la fe. La fe es la mano vacía que recibe el regalo inmerecido de parte de Dios, que es el Hijo, es el sacrificio. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Así que porque conocemos el amor de Dios, lo amamos, lo obedecemos. Por estar unidos a Cristo, a Jesús, vivimos como Él vivió. Recordad lo que hemos dicho. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió, porque es lo más normal del mundo, que uno que conoce a Jesucristo dice, Señor Jesús, haz conmigo lo que quieras. Y cuando decimos eso a Jesucristo, Él va a vivir su vida en nosotros, con su poder, con el Espíritu Santo. Por su palabra nos hace entender lo que es vivir como Él vivió. Por su Espíritu Santo somos ayudados. Y no estamos bajo la condenación del fracasado, sino tenemos victoria en Cristo Jesús. Así que terminemos con estas palabras de ánimo mutuamente cuando terminemos. No pequemos. Dilo tú, por ejemplo, a alguien. No pequemos. No le digas no peques. Dile no pequemos porque estás en el mismo problema. No pequemos. Vivamos como Jesús. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, si no es por ti, no habría perdón de nuestros pecados, no habría relación con Dios, ni mucho menos comunión. Si no fuese por ti, Señor Jesús, nos hubiéramos quedado también tirados en el camino, nos hubiéramos apartado, nadie nos hubiera hecho volver a la comunión contigo. Pero tú has hecho en nuestras vidas lo mismo que con Pedro muchas veces.
Aunque con nuestras obras te hemos negado, con nuestras palabras, con nuestras promesas, te hemos defraudado nosotros mismos y a otros. Tú, Señor Jesús, eres el abogado, el intercesor, eres el que nos empodera y nos consuela. Señor Jesús, pedimos que tú obres poderosamente en nosotros y no permites, Señor, que nos apartemos de ti y que nos apartemos cada vez más, sino alcánzanos, Señor Jesús. Llámanos, ayúdanos, levántanos, haznos volver. Utilízanos unos a otros también como tus siervos, Señor, para ayudar a otros, Señor, a levantarse, a volver, a ser restaurados, ir adelante. Enséñanos a guardar tus mandamientos, tu palabra, y vivir, Señor Jesús, como tú viviste. Vive en nosotros tu vida, haz tu obra en nosotros. Queremos, Señor, también poder tener esta convicción que realmente somos hijos de Dios, por ver esta vida en nosotros, por ver tu amor en nosotros. Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.